Camaradas, que es más evidente cada día que el capitalismo nos lleva a crisis catastróficas, la guerra, el militarismo, el hambre, la crisis climática. Yo creo que si todas y todos están aquí, sean militantes o sean simpatizantes de nuestra organización, es porque en primer lugar compartimos la idea de que hay que terminar con este sistema de explotación y de opresión. La cuestión es cómo hacerlo, ¿no? Ese es el gran debate y de eso un poco queremos reflexionar en esta charla. Nosotros vivimos en una etapa en la que se actualiza, ¿no? Esa es nuestra definición, las características de la época imperialista, que Lenin, Trotsky y la Tercera Internacional definieron como la época de las crisis, las guerras y las revoluciones. Bueno, hoy si vemos la guerra en Ucrania, bueno, el nuevo capítulo o escenario bélico que se está abriendo en África también, el militarismo, las tensiones geopolíticas, la crisis económica, el crecimiento de la extrema derecha y la polarización política, y junto con ello también los estallidos sociales, los procesos de la lucha de clases que se empiezan a dar cada vez más avanzados, revueltas, etcétera, en distintos países. Todos estos son características de la época imperialista, ¿no? Una época histórica que consideramos nosotros que hoy se actualizan aún más. Incluso se actualizan en un nivel novedoso, si se quiere, que incluso, por ejemplo, para Marx, para el periodo de Marx, Engels y posterior, incluso Lenin, Trotsky, solo podía ser pensado más bien teóricamente, pero que hoy tiene una enorme actualidad, como es la crisis ambiental global, que tiene dimensiones catastróficas, ¿no? Entonces, durante todo el siglo XX, camaradas, a pesar del carácter reaccionario del estalinismo, de la socialdemocracia y de otras direcciones que trabajaron en contra de los intereses del proletariado, hubo enormes procesos revolucionarios. Hubo grandes triunfos, como la Revolución Rusa, que es para nosotros el gran ejemplo de los momentos en cuales, o de un momento en el cual la clase trabajadora verdaderamente pudo tomar el cielo por asalto, no como decía Pablo Iglesias. Pero muchos de estos procesos también fueron derrotados o fueron desviados de sus objetivos socialistas iniciales por distintos tipos de direcciones, ¿no? Por ejemplo, la teoría estalinista, que decía que se podía construir en un socialismo en un solo país, terminó en un rotundo fracaso. Fue una enorme contrarrevolución para la clase obrera internacional, ¿no? A eso le siguió un periodo de reacción fuerte que nosotros hemos llamado la etapa de la restauración, o que más comúnmente le llamamos el periodo neoliberal, ¿no? Bueno, hoy ese ciclo neoliberal está en crisis. Esa es una cuestión de la que tenemos que partir, ¿no? Y también los aparatos estalinistas y socialdemócratas que fueron bomberos de las revoluciones del siglo XX también están en crisis, ¿no? Bueno, los socialdemócratas se hicieron socialliberales hace muchísimo tiempo y los estalinistas se hicieron eurocomunistas, nacionalistas burgueses, o ahora son más bien progresistas, ¿no? No les queda nada, ni siquiera eurocomunistas, ¿no? Esto último, si se quiere, es una parte positiva, por llamarlo de alguna manera, de la gran tragedia histórica que fue el siglo XX. ¿Por qué? Porque hoy, frente a la crisis que nos estamos enfrentando, no hay aparatos de cientos de miles de militantes con prestigio, con poder económico, social y todo, que puedan nuevamente actuar como bomberos de la revolución, frenar, desviar, derrotar los próximos procesos revolucionarios que se abren. Esto es clave, porque nosotros somos revolucionarios trotskistas y nos construimos, pero si seguimos avanzando en esta tarea de construir partidos revolucionarios nacional e internacionalmente, entonces este elemento, esta debilidad de esos aparatos es un elemento a favor nuestro para poder jugar un papel decisivo en los próximos procesos de la lucha de clases. Ahora, ojo, esto no significa que no hay más aparatos, ni hay reformistas, etc. Sí, claro que los hay. Hay mediaciones, hay Podemos, hay Sumar, hay Syrizas. Bueno, Syriza está en el horno ahora, pero hay Francias insumisas que no están tan en el horno. Es decir, hay aparatos que nosotros hemos llamado neorreformistas, ¿no? Es una caracterización que hemos hecho en un sentido para decir que tenían todo lo malo de los viejos reformistas, pero nada de lo bueno. ¿Qué era nada de lo bueno? Que son partidos fundamentalmente mediáticos, que son con poca militancia, con poca integración orgánica con la clase trabajadora. Pero existen, y como dice Matías Mayelo en su último libro, que lo estamos estudiando, aparte en las distintas ciudades, grupos de compañeros y compañeras, ¿no?
son aparatos que cuando hay procesos avanzados de la lucha de clases, operan para que siga funcionando eso que se llama ese ecosistema de reproducción de los regímenes burgueses en crisis, ¿no? Que después, como hemos visto, terminan abriéndole el camino a la derecha y la extrema derecha. Lo vemos en el Estado español, lo vemos en Argentina, en otros países. Pero bueno, no nos confundamos, son aparatos que existen, pero si siguen operando tienen más que ver, creo yo, con la debilidad de las y los revolucionarios que con sus propias fortalezas. Entonces tenemos que pensar ese problema. Por eso hoy queremos discutir de estrategia, por eso queremos discutir de programa, por eso queremos discutir de cómo construir partido revolucionario. Para que, como dijimos ahora en la campaña electoral, la campaña antielectoral que hicimos, no nos la cuelen de nuevo, ¿no? En los próximos ascensos de la lucha de clases, para que las y los revolucionarios podamos jugar un papel decisivo y vencer. Entonces, el primer aspecto que yo quería abordar tiene que ver con la cuestión de la estrategia. El término estrategia lo empezó a utilizar el marxismo en el siglo XX, porque antes solo se hablaba de táctica, o de la táctica del proletariado. Bueno, este cambio no es casual, es algo que tiene que ver con la dinámica de la época, con la emergencia de la época imperialista, y en particular con la actualidad de la revolución proletaria, ¿no? Entonces, ¿qué es la estrategia? En la definición más clásica de Trotsky, que muchas de ustedes ya la conocen, la táctica es la conducción de los combates aislados. Es decir, dirigir una huelga, ganar un sindicato, dirigir movilizaciones, intervenir incluso en el terreno parlamentario, conquistar diputados, etc. Todas esas son tácticas. La estrategia es lo que liga estas tácticas aisladas con nuestro objetivo político, o en términos abstractos, con el objetivo político, sea cual fuere. Unificar todas estas operaciones y conducirlas al triunfo. Lo que Trotsky llama el arte de vencer. Por eso considera que la estrategia es un arte con base científica, por lo menos para nosotros los marxistas. Clausewitz, que ayer Elías lo mencionó en su charla de debate sobre el autonomismo socialista, que fue un militar prusiano, bastante facho, el tipo, pero uno de los grandes teóricos del arte de la guerra que nosotros hemos estudiado en nuestra corriente. Está el libro de Emilio Alamonte y Matías Maiello, que sigue un poco el esquema del gran libro de Clausewitz, que es de la guerra, para pensarlo desde el punto de vista de la estrategia y la política del proletariado, no de Clausewitz, que era de los estados burgueses, ¿no? Este tipo fue el primero que usó el concepto de estrategia en este sentido, ¿no? Entonces, esta definición es clave para nosotros de la estrategia, camaradas, porque nosotros somos marxistas revolucionarios y nos sirve para pensar y definir qué tipo de marxismo es el que nosotros reivindicamos. Porque marxismos hay muchos, sobre todo todas las camaradas que están en la universidad y todo, hay mucha gente que se dice marxista, pero revolucionario no tanto, ¿no? Entonces, en una entrevista hace muchos años, nuestro camarada Emilio Alamonte, que muchos lo conocen, otros no, es fundador del PTS y uno de los principales dirigentes de nuestra corriente internacional, planteaba que nuestro marxismo es un marxismo con predominancia estratégica. ¿Qué quiere decir esto, no? El marxismo, en nuestros estudios, en textos más clásicos, por ejemplo, Lenin, en un famoso folletito que se llama Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo, define qué compone el marxismo, de dónde viene, cuáles son sus características, ¿no? Para nosotros el marxismo es una concepción del mundo en un sentido filosófico, es una crítica de la economía y de la teoría política, es también una perspectiva científica del socialismo. Todo eso es el marxismo. Ma non solo, como dicen las compañías de Italia. Es también una teoría de la experiencia del proletariado basada en basada en las lecciones de la lucha de clases en la historia, y es un arte de la estrategia. Es decir, en este sentido, como dijeron Marx y Engels, su doctrina, el marxismo, no es un dogma, es sino una guía para la acción. Nuestra estrategia, camaradas, ¿cuál es? Es aplastar el capitalismo, para decirlo rápido, ¿no? Y esto se corresponde con una estrategia clásica del marxismo revolucionario sacada de las lecciones de la Revolución Rusa. Es lo que llamamos la estrategia bolchevique de la huelga general insurreccional. ¿Qué parte de qué principio? Primero, que el capitalismo no se lo puede reformar, ¿no? Y que para terminar con él, lo que hace falta es una revolución social violenta que conquiste el poder político, que destruya el Estado burgués, que construya un nuevo tipo de Estado transicional
que pueda luchar por la instauración del socialismo a escala nacional, internacional y mundial. Esa es la definición sintética, si se quiere, de cuál es nuestra estrategia. Por eso cuando decimos que nuestro marxismo es un marxismo con predominancia estratégica, esto que parece una palabra rara, no lo es tanto. Queremos decir que la clave es el arte de conducir a las masas a la victoria para terminar con este sistema de explotación. Esa es nuestra estrategia. Entonces, esto es opuesto a un marxismo académico, a un marxismo de los días que tengo tiempo y los que no. Es decir, a un marxismo, o a un marxismo de Twitter, está lleno de tuiteros marxistas que ponen todo tipo de cosas, etcétera, y que poco tienen que ver con una estrategia marxista. Aparte nosotros los leemos a todo porque somos masoquistas, ¿no? Es un marxismo militante el nuestro, cuyo objetivo es terminar con el capitalismo, construir otro tipo de sociedad. Y para ello necesita de una estrategia que articule cada táctica, cada combate parcial, cada acción de las que nosotros participamos hacia nuestro objetivo político. Ahora bien, no solo hay táctica y estrategia, también hay programa. ¿Y en qué se diferencia el programa de la estrategia? Nosotros podemos decir que si el programa nos dice qué es lo que queremos conquistar, por ejemplo, nosotros queremos conquistar la dictadura del proletariado, o dicho en términos más populares, gobiernos de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Entonces la estrategia nos señala cómo conquistar ese o cómo nos proponemos conquistarlo, ¿no? Entonces, ahora que sean dos elementos que están diferenciados, la estrategia y el programa, no significa que estén separados o que estén escindidos. ¿Por qué? Porque una estrategia, esto lo dice Trotsky, dice, una estrategia sin un programa es como una técnica cualquiera, es decir, un plan, pero no se sabe para qué. Pero un programa sin estrategia es un documento diplomático, ¿no? ¿Y por qué? Porque nosotros podemos ponernos de acuerdo, debatiendo, no somos la única corriente política que existe en el Estado español, con otros grupos, con otros militantes, etcétera, nos podemos poner de acuerdo en decir, bueno, nuestro objetivo ¿cuál es? Es el socialismo, es terminar con este sistema, somos anticapitalistas, ¿no? Pero sin explicar cuál es la estrategia para conquistar eso, entonces este acuerdo puede ser diplomático. ¿Por qué? Porque uno puede opinar que, sí, yo opino que hay que llegar al socialismo, pero ganando las elecciones, un pie en las instituciones y 1000 pies en las calles, y después podemos ir reformando desde arriba, ir modificando la relación de fuerzas y en algún momento llegaremos al socialismo. Otros pueden opinar, ¿no? Y esto les va a sonar a algunos, que en realidad se puede conquistar el socialismo ocupando centros sociales, haciendo sindicatos rojos, no peleando por ganar a las masas, y en algún momento llegaremos al socialismo, ¿no? Y nosotros pensamos que es mediante una política hegemónica de la clase trabajadora, que impulse el Frente Único Obrero, que impulse la autoorganización del proletariado, para derrotar a las burocracias, para derrotar a los capitalistas, preparar la insurrección y abrir el camino hacia la conquista del poder político. Bueno, acá se ve que en el momento que nos podemos debatir cómo llegamos a lo que nos proponemos, ¿no? No estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y eso lleva a prácticas distintas también, ¿no? Y a programas distintos y a un tipo de militancia distinta. En el último libro de Matías aborda una serie de debates en relación con el programa de transición y su relación con la estrategia, que justamente lo hace para fundamentar lo que nosotros llamamos la articulación de un programa transicional, que consideramos que es una de las claves para desarrollar la estrategia revolucionaria según la pensamos. Entonces, acá estoy incorporando otro concepto, ¿no? Que es el de programa transicional. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, muchos camaradas ya saben qué queremos decir con el programa transicional, pero en esta charla hay compañeros y compañeras nuevas, hay simpatizantes, etc. Entonces vale la pena refrescar de qué hablamos con el programa de transición. El programa de transición fue elaborado por León Trotsky en 1938, fue la base programática de la fundación de la Cuarta Internacional. Después de la degeneración stalinista de la Internacional Comunista, ¿no? Después nosotros reivindicamos los primeros 4 congresos de la Internacional Comunista y consideramos a partir del quinto es con donde se empieza a imponer e instalar la contrarrevolución stalinista dentro de la Unión Soviética y la propia Internacional Comunista. Que el objetivo del programa ¿cuál era? Era unir las luchas parciales de la clase trabajadora y la lucha contra el capitalismo por la revolución y el socialismo. Entonces, más que un programa acabado, el programa de transición, es un manifiesto programático que retoma una lógica de articular el programa que ya estaba presente antes. No es que fue un invento de Trotsky, cayó Trotsky y dijo, acá está, esta es la papa. No,
había una tradición anterior que viene de la propia Tercera Internacional y que la degeneración stalinista la liquida, la obtura, ¿no? Pero los Trotsky y los trotskistas la desarrollan a partir de 1938, ¿no? En este sentido, el programa no es que es solo no es un programa acabado, sino que su fundamento parte de las lecciones de la experiencia estratégica de la clase trabajadora en la lucha de clases en la historia. Es una mariposa. En este sentido, camaradas, el programa es para nosotros la síntesis de la experiencia histórica del proletariado. ¿Qué significa esto? Que uno no tiene que empezar de nuevo. Que no tiene que volver a hacer todo de nuevo, volver a repetir todos los mismos errores. Tiene que sacar lecciones del pasado y el programa se transforma, sustancializa de alguna manera esa experiencia histórica para transformarla en un documento, pero no solo en un documento, ¿no? Es decir, no es solo una articulación de consignas. ¿Por qué? Porque el programa no es un dogma. Como no es la doctrina de Marx y Engels, el programa tampoco es un dogma para nosotros, como si fuera la Biblia o el Talmud, ¿no? El trotskismo, que ha sido tan calumniado por el estalinismo, por la socialdemocracia, especialmente en el Estado español, muchas veces, hay que decirlo, apoyándose en las políticas oportunistas o sectarias de los que se dicen trotskistas, de otras corrientes, ¿no? Pero el trotskismo, decía, no es una religión, camaradas, es una teoría con bases científicas que se fundamenta en un programa y una estrategia para que las y los explotados puedan vencer en su lucha contra los explotadores, ¿no? Y todo esto está condensado de alguna manera, está condensado en la teoría programa de la revolución permanente. Bueno, en esta escuela no hemos hecho una charla específica sobre la revolución permanente, tal vez deberíamos haberla hecho, pero se hacen permanentemente y muchos camaradas ya han participado en debates sobre eso, y está condensado en el programa de transición, ¿no? Que esto lo dijo nuestro compañero Albamonte una vez en una charla y me pareció una linda metáfora, son como un GPS para recorrer el camino que nos lleve al triunfo de la clase trabajadora y de los oprimidos a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, la clave del programa transicional, ¿cuál es? Es tender un puente entre el nivel de conciencia que tienen las masas actualmente y la lucha por liberar al proletariado de la explotación capitalista. Por ello, el programa no solo tiene que tener consignas correctas, que tiene que tenerlas, ¿no?, que sean acordes al objetivo que nos proponemos, sino que también necesita un método para que ese programa se haga carne en las masas, para que no sea un documento diplomático, que uno lo presente y cada tanto dice, este es el programa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los millones que se movilizan, camaradas, cuando estalla un gran proceso de lucha, una revuelta, aún más si estalla una revolución, no avanzan en su conciencia mediante la pura propaganda. Solo una minoría avanzada avanza con la propaganda hacia las ideas del socialismo, específicamente quienes militamos en partidos revolucionarios, ¿no? Podemos llegar, es decir, una pequeña fracción de la clase trabajadora, de la juventud, de las mujeres, pueden llegar de ese modo a una conciencia revolucionaria, pero no las masas. Las masas llegan a partir de su propia experiencia en la lucha de clases. Pongamos un ejemplo sencillo para pensar esto desde el punto de vista del programa, ¿no? Estalla una fuerte crisis económica, ¿no? Y seguramente hay cierres de fábricas, empresas, miles de despidos. Bueno, hoy hablamos, el compañero Adrián contó, por ejemplo, la política de Total de cerrar las fábricas en las cuales ellos participaron y que lo hacía aparte con un discurso de que era a favor de la transición ecológica, ¿no?, cuando era a favor de sus ganancias, en realidad. Entonces, si hay una crisis así, ¿qué hacen los trabajadores, ¿no? Que, por ejemplo, hay quienes les pueden decir que hay que pedir indemnizaciones y pelear porque los relocalicen en otro lugar. Esa puede ser una perspectiva, ¿no? Otros pueden decir, no, vamos a hacer una cooperativa y competir en el mercado para subsistir y tal vez de esa manera zafamos. Bueno, el programa transicional que plantea en un caso así, plantea que hay que tomar las fábricas y ponerlas a producir bajo control obrero y no hay que pagarle un duro a los propietarios. Es decir, es una medida que preserva a la clase trabajadora y a sus familias frente a quedar en la calle, a morirse de hambre, etcétera, pero que lo hace mediante un ataque directo al derecho de propiedad de los trabajadores, de los capitalistas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la lógica? Si este movimiento se desarrolla, si esto se extiende, enfrentando la resistencia de los capitalistas, de los burócratas, del Estado, que lo va a tratar de impedir, la clase trabajadora va a avanzar kilómetros en su experiencia, lo que no avanzaba por la vía de una propaganda gradual en tiempos de paz, ¿no?
Y si avanza esos kilómetros en su experiencia, se va a acercar más rápido a la conclusión de que si puede dirigir una fábrica, porque le está tomando, le está poniendo a producir, como por ejemplo los compañeros de Sanón en Argentina y otras experiencias, entonces, ¿por qué no podemos dirigir el país? Esa es la lógica con la que se piensa el programa. Entonces, desde este punto de vista, el control obrero, que es uno de los elementos claves dentro de la articulación del programa de transición, de una serie de consignas, se transforma así en una escuela de planificación socialista. A partir de esa experiencia. Pero es a partir de la propia experiencia de la clase trabajadora y de las masas en su lucha en que lo hace. ¿Por qué? Porque a partir de ahí pueden prefigurar, aunque sea en pequeña escala, cómo se podría reorganizar racionalmente la producción a la escala de una ciudad, de un país entero, etc. ¿No? En este sentido, el programa Transición, esto lo mencionó ayer Elías en su charla, que estuvo muy bien, el programa transicional supera una vieja división entre lo que se llamaba el programa mínimo y el programa máximo. Bueno, muchos de ustedes ya saben que es, tratando de levantar la pata acá, que es el programa mínimo y el programa máximo, ¿no? En la historia del marxismo, esta división fue la que se estableció en el programa de Erfurt, que fue votada por el Congreso del Partido Socialdemócrata Alemán en 1891, ¿no? Y que se transformó en como el ejemplo de los programas para los socialdemócratas en todo el mundo, ¿no? Y que fue criticado por Federico Engels este programa, cosa que obviamente los socialdemócratas no lo dicen, ¿no? Y que hace una división entre ¿qué? Entre consignas mínimas, programa mínimo, es decir, consignas elementales que se pueden conquistar en los marcos del sistema capitalista, aumentos de salarios, derechos democráticos, el voto, una serie de medidas y de reivindicaciones que tiene la clase trabajadora, y por otro lado estaba el horizonte socialista, la lucha por el socialismo que quedaba para los días de fiesta, ¿no? Esa es la división del programa mínimo y el programa máximo, ¿no? El programa transicional viene a tratar de resolver esta división que se estableció en contra de la lógica que planteaban los socialdemócratas. Bueno, esta discusión, que puede parecer muy antigua, en realidad tiene bastante actualidad, ¿no? Por ejemplo, bueno, ustedes saben, hace poquito escribimos con la compañera Clara Mayo, escribimos un artículo en polémica con la gente, compañeros y compañeras del movimiento socialista, alrededor del programa para la vivienda, el programa y la estrategia para la vivienda, ¿no? Porque contra la lógica del programa mínimo que impulsan muchos de los movimientos que participan en la vivienda, es decir, que están concentrados en ¿qué? En pedir determinadas demandas o reivindicaciones mínimas, elementales, como puede ser que se ponga tope a los alquileres u otras medidas, etcétera, pelean porque toda la acción se concentra en exigirle a que los reformistas en el Parlamento consigan algún tipo de legislación para llevarla adelante, es decir, para conquistar esa demanda. Bueno, los reformistas no lo han hecho, eso está claro. La ley de la vivienda que hicieron acá es una porquería. Ahora en Argentina hay un enorme debate sobre eso, porque había una ley de la vivienda que era espantosa y que encima la echaron para atrás, y todos los progresistas también la votaron, y algunos no fueron al Congreso para permitir que se recortara esa ley que ya era bastante mala. En Argentina, ahora, por ejemplo, hay millones de personas que no pueden alquilar. Y hay millones de viviendas que están en manos, por ejemplo, de acaparadores, de especuladores, de empresas, de gente con muchas viviendas y todo, que no las pone en el mercado esperando a ver qué pasa en las elecciones. Hay gente que no tiene dónde vivir, ¿no? Por ejemplo, bueno, esa es la situación de la vivienda. Dramática allí, dramática en el Estado español y en todos los países, ¿no? Bueno, el problema, volviendo a esta discusión, estos compañeros del MS, ¿qué le oponen a este programa reformista mínimo, ¿no? Que plantea que lo único que hay que hacer es pedir algunas demandas posibles a los reformistas? Dicen, no, hay que socializar la vivienda en forma socialista. Hay que colectivizar toda la vivienda. Bueno, nosotros, el problema que planteamos ahí es que nosotros no estamos en contra de la colectivización de la vivienda. Es decir, en el sentido de que nosotros somos socialistas y opinamos que si se conquista el poder político y si la clase trabajadora avanza en la edificación del socialismo, la vivienda no va a ser una mercancía en manos de los capitalistas. Va a ser un bien común social que se va a organizar en forma racional para que cada uno pueda vivir donde necesita vivir, etcétera. No va a haber este problema. Bueno, pero el problema es que la mayoría de la clase trabajadora no piensa eso todavía. Es decir, que plantear que nuestro programa para el problema de la vivienda es el socialismo no resuelve mucho el problema de cómo convencer a la mayoría de la clase trabajadora de cómo luchar para conquistar el socialismo. ¿Por qué? Porque hay que tender algún tipo de puente.
¿no? Entonces nosotros debatimos con los compañeros, no me voy a referir mucho más a esta cuestión, está en el artículo, yo creo que es una buena polémica, ¿no? Pero nosotros respondemos desde un programa transicional. ¿Cómo? Incluyendo consignas mínimas, porque nosotros no estamos en contra de las consignas mínimas. Lo que nosotros decimos de las consignas mínimas, siguiendo otros que decimos de las consignas mínimas, cuando tienen fuerza vital, uno las tiene que tomar con todo y luchar por ellas junto con la clase trabajadora. ¿Qué significa que tienen fuerza vital? Que es algo que la clase trabajadora necesita. Sea porque nunca lo tuvo, o sea porque se lo arrancaron. Entonces uno tiene que luchar por ello. Ahora, no luchamos por las consignas mínimas como socialdemócratas, no, luchamos como trotskistas. Entonces, vinculamos, relacionamos las consignas mínimas con consignas transitorias o transicionales. ¿Qué son? Son consignas que, si las pensamos en términos abstractos, son medidas que tomaría el proletariado después de tomar el poder. Pero las planteamos desde antes. ¿Por qué? Porque lo planteamos como una manera de que la clase obrera vaya radicalizando su lucha contra los propios capitalistas. Por ejemplo, una consigna transicional que planteamos en la cuestión de la vivienda, ¿cuál es? Expropiación de todas las viviendas vacías en manos de los bancos y los fondos buitres. No hay un solo capitalista en el mundo que va a decir ok a eso. Es decir, es una lucha frontal contra los intereses de los capitalistas, pero está vinculada al mismo tiempo que defendemos consignas mínimas. Por ejemplo, ampliar los planes de vivienda públicos para que la gente tenga donde vivir y que tenga una vivienda más o menos digna. Y buscamos que se vinculen una con otra. Y al mismo tiempo planteamos otro tipo de consignas. Por ejemplo, consignas organizacionales, que también están incluidas en la articulación del programa de transición. Que en este caso, ¿qué es? Por ejemplo, organizar asambleas, desarrollar la autoorganización, luchar porque los sindicatos imponerle a las burocracias que peleen por esas medidas, planteando el frente único para desenmascararlos, etc. Este tipo de articulación política es que en la que nosotros respondemos, en este caso a la polémica con estas compañeras, pero es como pensamos y cómo intervenimos en la realidad. Entonces el programa de transición lo que hace es plantear que alrededor de la lucha por sus reivindicaciones, incluso si son mínimas, ligándolas a consignas transitorias, la clase obrera puede y debe desarrollar su autoorganización para arrancar a los sindicatos de las manos de las burocracias, para construir organismos democráticos que sean capaces de unificar a todos los distintos sectores en lucha, desarrollar también la autodefensa, porque te la van a querer dar si vos luchás por ese tipo de programa, y abrir el camino hacia una lucha política revolucionaria, ¿no? Y cuando planteo esto de que hay que construir organismos democráticos, lo que quiero decir es que hay que construir lo que los trabajadores rusos bautizaron como soviets. Y soviets significa consejos. Son organismos que unifican a las y los trabajadores por encima de los sindicatos, con delegados revocables, con mandatos de sus compañeras y compañeras de trabajo, que pueden ser también territoriales, no solo relacionados a la unidad de producción, para debatir y centralizar la respuesta que hay que dar frente a las situaciones que plantea la lucha de clases. Cuando la crisis las crisis son muy profundas, camaradas, cuando los trabajadores entran en una etapa revolucionaria, su conciencia va cambiando y avanzando en la medida que hacen la experiencia con esa lucha, ¿no? Por eso, yo que quiero enfatizar con estas ideas, camaradas, que no solo se trata de hacer propaganda, aunque hay que hacer mucha lucha teórica e ideológica, y también mucha propaganda, ¿no? Pero no se trata solo de eso, sino de plantear consignas correctas en cada momento para que los trabajadores avancen en su lucha y conquisten hegemonía. Bueno, yo en todas las charlas que estuve, en todas se habló de hegemonía, ¿no? Entonces yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué quiere decir cuando hablamos de hegemonía, ¿no? Queremos decir que los trabajadores conquisten hegemonía es que puedan integrar la clase trabajadora en un programa común todas las demandas y aspiraciones, no solo de la propia clase, me están atacando las moscas, no solo de la propia clase trabajadora, sino de todos los sectores explotados y oprimidos de la sociedad, de las mujeres, de las personas racializadas, de las disidencias sexuales, de las comunidades originarias, etc. Incluso dando salida, y eso también tiene que ver, con esto también tiene que ver la hegemonía, a sectores de las clases medias que se empobrecen y que ante la desesperación ponen la mirada en salidas radicales, incluidas la extrema derecha o el fascismo. Tener un programa hegemónico es también darle salida ante la desesperación a los sectores medios que pueden terminar en las manos de los nazis, ¿no? O ahora de Vox, que todavía no son nazis, pero en algún momento no sabemos si lo querrán hacer, ¿no?
Entonces, ahora, obviamente, para hacer esto, camaradas, para influir en sectores amplios de la clase trabajadora y de la población, para que nuestro programa pueda desarrollarse, hay que ganar peso militante en la propia clase trabajadora, en sus organizaciones, en sus movimientos, en sectores de la juventud, de las mujeres, etc. Es decir, hay que conquistar fuerzas materiales. ¿Por qué? Porque si no, es imposible que nuestras ideas se puedan llevar a la práctica. Es decir, hay que construir una organización con peso social y político que se proponga conscientemente estas tareas. Y eso es lo que nosotros llamamos un partido revolucionario. Ahora, ¿cuál es el problema del partido en relación a la estrategia? Que no lo tenés. No lo tenés previamente. Si no está dado el partido. Entonces uno debate, vamos a debatir la estrategia, entonces tengo estrategia, táctica, programa, partido. No. El partido es algo que la estrategia tiene que conquistar, ¿no? Eso es un problema para nosotros, ¿no? Y uno no conquista en frío y en tiempos de paz el partido para después caer, inicia la revolución y caigo y digo, acá tenemos el programa de estrategia, síganos, que nosotros ya la pensamos. No, camaradas. El partido y los cuadros que forman el partido se forjan como parte de la propia experiencia de lucha de la clase trabajadora. Por eso nuestra principal tarea política que tenemos hoy, las y los revolucionarios, es construir partidos en el marco de la propia lucha de clases y formar cuadros en la lucha de clases. Toni Negri, que es uno de los grandes teóricos del autonomismo italiano, plantea en un libro de los años 70, que es muy interesante, que se llama La fábrica de la estrategia, que escribe 33 lecciones sobre Lenin, dice que el pensamiento de Lenin, la organización, es condición esencial de la estrategia. Nosotros no coincidimos mucho con Negri, incluso las conclusiones del libro son bastante antileninistas, porque termina diciendo que el partido de Lenin sirvió para Rusia en ese momento, pero después ya no. Pero esta idea que plantea ahí me parecía acertada, yo por eso la quería meter hoy en la charla. No puede existir estrategia sin una organización revolucionaria de combate que luche por ella, ¿no? Y ese es el tipo de partido que queremos construir nosotros, un partido de combate, o en términos clásicos, un partido leninista de vanguardia. ¿Qué es esto? Es un partido comunista que por su programa y por su estrategia se propone agrupar a la vanguardia obrera para a través de ella dirigir a millones de las masas. ¿Y cómo hacerlo? Dirigiendo obviamente sindicatos y organizaciones de masas, de estudiantes, participando en la propia lucha de clases, en los organismos que surgen en la propia lucha de clases, también participando en las elecciones, etc. Pero con el objetivo de forjar fracciones revolucionarias en cada uno de esos movimientos, organizaciones, etc. Y una dirección desde donde dirigirse al conjunto de la clase trabajadora y a los sectores oprimidos de la sociedad para impulsar la lucha revolucionaria por terminar con este sistema. Esto es lo opuesto a una idea que era la de los llamados partidos de masas, que era la idea más clásica de los partidos socialdemócratas, que fue su modelo, o en el que terminaron en buena medida siendo quizá los partidos comunistas en su giro eurocomunista, etcétera, que en realidad eran partidos reformistas cuya militancia muy amplia, de cientos de miles en algunos casos, incluso millones, era más bien base de maniobra para una política oportunista de domesticar el capitalismo, o de intentar domesticar el capitalismo y no de hacer la revolución. Entonces, esta concepción de partido, camarada, nos diferencia muchísimo de otras organizaciones y de otros grupos políticos. Obviamente nos diferencia de los reformistas, que nada tienen que ver con la lucha revolucionaria. Pero también nos diferencia a otros grupos que se dicen anticapitalistas, como anticapitalistas, ¿no? Pero cuya idea de partido, en esto voy a ser muy sintético, ¿no? Acá están los camaradas de Francia que tienen una enorme pelea dentro del NPA, ¿no? Que es una principal organización de la corriente internacional, de la que es parte anticapitalista, ¿no? Entonces pueden conversar con ellos y todo, pero cuya idea de partido es una organización amplia que junte a reformistas y revolucionarios, ¿no? Esta concepción los ha llevado nada más ni nada menos que a crear el engendro podrido de Podemos, ¿no? Y en el cual estuvieron ahí durante por lo menos 8 o 9 años, incluso cuando después de los tipos habían entrado en el gobierno imperialista español. Bueno,
no tenemos mucho acuerdo con la perspectiva estratégica de estos compañeros. Pero también hay otros grupos que se reivindican trotskistas, Izquierda Revolucionaria, Corriente Roja, no sé qué más queda, que a veces pueden tener un lenguaje un poco ortodoxo, ¿no? O parecerlo, incluso en el programa, ustedes pueden ver que tal vez tienen programas muy similares a nosotros, ¿no? Pero su política y la articulación de la política de ese programa vinculado con la estrategia es oportunista, o sindicalista, o del tipo que fuera, ¿no? Este tipo de organizaciones nosotros las denominamos centristas, pero no centristas como dice la prensa española acá, que le decían centrista al Ciudadano. No, centristas porque oscilan entre posiciones reformistas y revolucionarias. Y cuando las papas queman, tienden a oscilar más bien hacia la derecha que hacia la izquierda. Esas son organizaciones centristas. Bueno, por supuesto, nuestra concepción de partido nos diferencia de los estalinistas. Bueno, aquí hay que hacer una aclaración. Muchos estalinistas hablan de partido leninista de vanguardia, o el partido leninista de combate incluso. Pero su concepción es opuesta a la nuestra y opuesta a la de Lenin. Porque la idea de partido que tienen los estalinistas es la de un partido totalitario. De un partido burocrático, infinitamente burocratizado. Si ustedes ven al PCTE, PCPE, PCPX y todos esos bichos estalinistas y todo, tienen todos una concepción brutalmente burocrática del partido. Y en la práctica terminan siendo todos capituladores de las burocracias sindicales, de los reformistas, etc. Después hay engendros terribles como el Frente Obrero, etc., pero que ya están gravitando del estalinismo a posiciones semifalangistas, ¿no? Pero bueno, hoy no hablan del Frente Obrero, menos mal que hoy no hablan del Frente Obrero. No, y por último también hay que decir que nuestra concepción nos diferencia de compañeros y compañeras que adhieren a las ideas del anarquismo y del autonomismo, o del autonomismo socialista, ¿no? En este caso, en el cual nosotros también compartimos los objetivos últimos, es decir, la lucha por el socialismo, incluso por el socialismo libertario, pero nosotros no compartimos la estrategia con la cual hay que luchar por ellos. O, por ejemplo, la negación de que hay que construir un partido. En algunos casos hay algunos sectores autonomistas que sí consideran que hay que construir un partido. Entonces, bueno, este partido que nosotros queremos construir con estas diferenciaciones que tenemos con otras corrientes, etcétera, no es una tarea fácil, camaradas, pero lo estamos haciendo, no solo nacionalmente, sino internacionalmente. Lo están haciendo nuestras camaradas en Argentina, que hoy, por ejemplo, están construyendo la única alternativa política que hay en todo el país, en un país de 50 millones de habitantes, la única alternativa política de la izquierda revolucionaria y de la clase trabajadora para enfrentar a la derecha y el fenómeno de Milei, etcétera, ¿no? Para construir un partido de la lucha de clases. Lo están haciendo nuestros camaradas en Francia, que no solo vienen de hacer una escuela con 750 personas, eso es extraordinario. No, es que eso es producto de los combates políticos de la lucha de clases, en la estrategia y en la teoría que les permite avanzar en ese terreno. Y a nosotros nos llena de orgullo que estén avanzando también en ese terreno. Lo están haciendo nuestros camaradas en Chile y lo estamos haciendo nosotros en la CRT. No, para lo que voy a decir ahora no correspondía tanto el aplauso, pero camaradas, tenemos el desafío de acelerar este trabajo de construcción del partido. Tenemos que pegar un salto. Somos una organización muy pequeña. Un marxista debe mirar la realidad de frente. Nosotros somos una organización pequeña, somos audaces, tenemos unas grandes ideas, una enorme convicción militante. Somos un grupo pequeño. Queremos construir partido. Aspiramos a construir un partido. Pero no somos un partido todavía, ¿no? Y hoy, en parte, estamos discutiendo coordenadas como para seguir construyendo este partido. Esta charla tampoco va a construir partido, ¿no? Pero, entonces, ¿por qué? Porque la construcción del partido, camaradas, combina una serie de tareas diversas. Tareas políticas, tareas de propaganda, de organización. Pero yo creo que sobre todo construir un partido lo que implica es audacia, decisión y entrega por hacerlo, ¿no? Y esto es el espíritu que nos legó a nosotros León Trotsky. León Trotsky en la década del 30, cuando después de la traición del estalinismo en Alemania, ¿no? Y el ascenso del fascismo, es decir, en la noche negra del fascismo que se cernía sobre Europa, Trotsky se propuso una tarea titánica,
que fue decir que la Tercera Internacional era un cadáver porque había llevado a la derrota del proletariado alemán y había constituido una derrota histórica de la cual no se podía recuperar, y que había que construir nuevos partidos y una nueva internacional revolucionaria, que después, años más tarde, va a ser la Cuarta Internacional, ¿no? Y en este periodo, yo creo que nunca antes en la historia, como en este periodo de la década del 30, hubo tantas ideas, giros tácticos, propuestas, fórmulas, vías, canales, etcétera, que pensaron Trotsky y los trotskistas para construir partido en condiciones dificilísimas. Perseguidas por los fascistas, perseguidos por los imperialistas y perseguidos por los estalinistas. Nunca antes en la historia hubo tanta creatividad revolucionaria para pensar ideas. Si ustedes leen los escritos de León Trotsky, que nosotros los editamos en el CEIP, que son cartas, pequeños artículos, textos más largos y todo, son infinitas las ideas de Trotsky. Trotsky todo el tiempo estaba pensando ideas de cómo construir partido y se la planteaba a los distintos grupos de la oposición de izquierda primero y después lo que ya empezaba a constituir la base de lo que iba a ser la Cuarta Internacional. Incluso escribía en momentos en que le mataban al hijo, que se suicidaba la hija, en condiciones de destierro, en las peores condiciones posibles. Nada tiene que ver con lo que nosotros conocemos y con lo que vivimos, pero nada. Bueno, en ese momento Trotsky pensó enormes formulaciones para construir partido. Por ejemplo, Trotsky planteó lo que se llamó el giro francés. ¿Qué fue el giro francés? Porque primero lo planteó como una política para el grupo francés, trotskista francés. ¿Para qué? Porque la clase trabajadora, con el ascenso del fascismo, una parte empezaba a radicalizarse hacia la izquierda. Y muchos obreros conscientes no iban al estalinismo sino a la socialdemocracia, porque los consideraban o traidores o burócratas, y iban a los partidos socialdemócratas o se afiliaban al Partido Socialista. Entonces Trotsky plantea que hay que meterse dentro del Partido Socialista. Ese fue el giro francés. De ahí viene el término entrismo. No para quedarse toda la vida como hacen los grantistas, que están en entrismo 40 años. No. Era para entrar y salir. Para entrar y ganar a la vanguardia obrera y salir. Ese fue uno de los giros. En Estados Unidos, por ejemplo, surgió la CIO, que era un sector a la izquierda del movimiento sindical que estaba hegemonizado por la FL, ¿no? Y entonces en ese momento Trotsky plantea hay que plantear una táctica de partido de trabajadores. ¿Qué era eso? Era hablarle a esos sectores sindicales y nosotros como fracción revolucionaria plantearles que tengan un programa de independencia de clase, incluso aunque sea centrista, para luchar como fracción para que eso sea la base para pegar un salto y construir un partido, ¿no? Los trotskistas, compañeros, por ejemplo, en Estados Unidos, se fusionaron con una corriente dirigida por un pastor protestante, el pastor Muste, y fundaron el Worker American Party, y después lo echaron al pastor, y se quedaron con los obreros. Y bueno, y así se construye el partido. Y para construir la Cuarta Internacional, Trotsky planteó una gran táctica que era el llamado el bloque de los cuatro, con otros grupos trotskistas que eran no trotskistas, eran centristas, ¿no? Eran dos grupos, creo que eran dos grupos belgas y uno holandés, o dos holandeses y uno belga, no me acuerdo, ¿no? Pero con los cuales discutamos el programa, discutamos lecciones de la lucha de clases para ver cómo construimos un partido y todo. Después esa experiencia permitió consolidar a la oposición de izquierda internacional, aunque no se llegó a un acuerdo con ellos, pero fue una gran táctica audaz para construir la cuarta, ¿no? Hasta Trotsky utilizó el arte revolucionario, camaradas, para diseminar la idea de la Cuarta Internacional. No sé si ustedes leyeron el manifiesto por un arte revolucionario que escribieron León Trotsky, Diego Rivera y André Breton. Trotsky usó el arte para decir que había que hacer la Cuarta Internacional. Bueno, a ese espíritu nos referimos nosotros cuando queremos tomar el legado de Trotsky para construir partido. Por eso, estos ejemplos, camaradas, nosotros no solo los tenemos que conocer y estudiar. Tenemos pendiente hacer un seminario o un curso de la historia de oposición de izquierda, por ejemplo. Tenemos pendiente una historia de la Cuarta Internacional, etc. Todo eso hay que hacerlo, hay que estudiarlo y conocerlo. Todo marxista culto trotskista, por lo menos, tiene que conocer todo eso. Pero nos sirven sobre todo no solo para pensar la tradición, sino para pensarnos hoy. Para pensar y actuar hoy. Porque Trotsky decía, en un texto de este periodo, del 34, decía: para un revolucionario no basta con tener ideas correctas. No olvidemos que el Capital y el Manifiesto Comunista ya establecieron ideas correctas, sin que ello impidiera la propagación de ideas falsas. La tarea del Partido Revolucionario consiste en fundir esas ideas correctas con el movimiento obrero de masas. Solo de este modo pueden las ideas transformarse en fuerzas motrices. Estos son los principios que nosotros tenemos en mente cuando pensamos que hay que construir un partido, cuando insistimos en que hay que construir un partido. Por eso, partido y más partido, ese gran apotegma de Lenin es
para nosotros la principal tarea estratégica que tiene hoy la CRT. Y esta tarea, camaradas, tiene, voy a hacer como un pequeño paréntesis acá, tiene momentos evolutivos a veces. Es inevitable, porque depende de la lucha de clases, ¿no? Pero nosotros también tenemos que saber ser audaces, incluso en los momentos que no son, que hay pasividad, que no hay grandes procesos de la lucha de clases, etc. Es decir, incluso en los momentos que hay derrotas, de las cuales hay que aprender, porque la derrota te educa. Nosotros tenemos que pensar también creativamente los giros tácticos y políticos que tiene que dar la CRT en su lucha incansable por influir a sectores de la vanguardia obrera, de la juventud y de las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque por esa vía es la cual nosotros vamos a poder, aunque sea en pequeñísima escala, comprimir un poco los tiempos históricos y construirnos asaltos. Solo falta ver el ejemplo de los camaradas en Francia, en la cual obviamente ayudó mucho la lucha de clases, pero la lucha de clases ni te salva ni te hunde, porque si tenés una política horrible, la lucha de clases no te hace crecer. Te puede hundir también la lucha de clases cuando viene. Los camaradas intervinieron correctamente en la lucha de clases y también cometieron errores y después los corrigieron. Porque eso es lo único que se le puede exigir a una dirección revolucionaria, camaradas, no es que no cometa errores, es que lo corrija. Y todos cometemos errores, pero la clave es corregirlos, corregirlos, pensar giros, pensar tácticas audaces, ver cómo ir a las masas, cómo conquistar las masas. Todavía no llegamos ni a la vanguardia, pero nuestro objetivo es ese, ¿se entiende? Y para eso, compañeros, nosotros tenemos partido de una idea, que nosotros somos profundamente intransigentes en los principios, en la teoría, en la ideología, terriblemente intransigentes solo. Por eso mucha gente nos dice que somos unos sectarios. Bueno, nosotros no somos sectarios. Lo que no es que cualquier barco nos deja bien a nosotros, no. Nosotros tenemos principios firmes, pero al mismo tiempo tenemos que saber ser profundamente flexibles en el terreno táctico. Porque esa combinación leninista entre la táctica y la teoría, etcétera, es la que nos va a permitir construir un partido. Tenemos grandes propagandistas, como muestra esta escuela. Tenemos un campus virtual, tenemos una editorial, tenemos una revista de teoría y política. Tenemos grandes figuras políticas, o no sé si grandes, pero buenas figuras políticas. Por ejemplo, no sé si lo vieron en la campaña electoral, tenemos compañeros y compañeras, decenas que pueden hablar de lo que quieran, de todo. De política estoy hablando, bueno, te hablan de otras cosas, pero pueden hablar, pueden dar un programa a todos los grandes problemas del país. Y se hizo así, incluso exageradamente, hicimos como 30 vídeos programáticos en unas elecciones que ni nos presentamos, imagínense, ¿no? Bueno, tenemos todo eso, camaradas. Y tenemos un incipiente, pero para mí, muy orgulloso trabajo de inserción que queremos hacer en el movimiento obrero, el trabajo de los compañeros de Telepizza y también el sindicato, incursiones que estamos haciendo en el sector docente, en sectores de la juventud obrera, etcétera, ¿no? Pero con eso no basta. No basta, camaradas. Nosotros somos completamente inconformistas en relación a todo esto, porque necesitamos avanzar mucho más decididamente. Y ese camino, camaradas, es el que todo el tiempo vamos a tener que luchar por no caer en lo que podríamos decir son dos de los principales peligros que pueden tener una corriente revolucionaria. Que es el de la degeneración oportunista, como hemos visto en varias corrientes, anticapitalistas, otros grupos, etc. Pero también el de la irrelevancia sectaria. Son dos peligros distintos, opuestos, pero que siempre acechan a una corriente revolucionaria, sobre todo cuando es pequeña, para tratar de avanzar. Para decirlo con una metáfora de Homero, en la Odisea, que lo utiliza Trotsky discutiendo sobre Alemania en la década del 20, debemos saber navegar nuestra nave entre la Escila del oportunismo y la Caribdis del sectarismo, que eran dos monstruos, ¿no?, de la mitología griega. Y navegarla significa que uno no tiene que ser ni sectario ni oportunista. Eso quiere decir, que va por el medio, ¿no? Pero no porque sea centrista, sino porque trata de tener una política revolucionaria en cada momento y saber adaptar su política, su práctica, sus giros y todo para responder a las necesidades de la situación. Y esto implica muchos cambios y tareas que nosotros tenemos por delante. Yo solo quiero mencionar un aspecto central. Nosotros tenemos que construirnos muchísimo más en el seno de la clase trabajadora y la juventud obrera. Nuestro grupo es muy juvenil y muy estudiantil, aunque muchos compañeros y compañeras trabajan y son trabajadores precarios, pero nuestro objetivo es ir hacia la clase trabajadora, hacia los sectores de vanguardia, construirnos ahí, para formar cuadros, para conquistar bastiones. Cada fábrica debe convertirse en una fortaleza nuestra, decía Lenin. Bueno, esa es nuestra idea, queremos hacer bastiones, fábricas, establecimientos, empresas, etcétera, no solo la fábrica industrial nos estamos refiriendo,
¿no? Entonces, por ejemplo, nuestro trabajo en los sindicatos es muy humilde todavía y en el movimiento obrero. Obviamente la lucha de clases ha ayudado poco, eso es cierto, ¿no? Pero tenemos que corregirlo. ¿Por qué? Porque en los sindicatos, incluso burocratizados, aunque agrupen solo el 10 o el 15%, por ejemplo, de la población trabajadora, a veces menos, etcétera, muchas veces hay sectores conscientes ahí, organizados, incluso que tal vez no tienen ni el programa ni la fuerza para enfrentar las burocracias, pero están ahí organizados. Por eso el que le da la espalda a los sindicatos le da la espalda a las masas, decía Trotsky. ¿Cómo hace esta gente del movimiento socialista? Que le da la espalda a los sindicatos. Bueno, nosotros no, ¿no? Pero tenemos que intervenir ahí, y obviamente intervenir en la lucha de clases allí donde se dé. Y buscar para hacer de cada pequeña batalla una gran batalla de la clase trabajadora, que ese es nuestro ADN. Es el ADN del FT. Aunque sea así de chiquita, nosotros transformamos eso en una lucha como nadie. Bueno, ese es el objetivo que nosotros tenemos ahora. ¿Por qué? Porque tenemos que ganar peso militante en la clase trabajadora. Pues tenemos que ganar cuadros y formar cuadros en la lucha de clase en la clase trabajadora. Ahora, no tener esta juventud, camarada, haría más difícil hacer eso. Porque si hoy fueran luchas como las de Panrico y Coca-Cola, que cuando fuimos y nos volcamos, por ejemplo, los camaradas de Barcelona, hicieron un trabajo casi heroico de vuelco en la lucha como la de Panrico, pero un grupo todavía muy pequeño. Y en Madrid casi no existíamos, éramos 3 militantes cuando estaba la lucha de Coca-Cola. Pero planteamos un programa que si se transformaba en un programa hegemónico, le daba una salida a la crisis que estaban llevando la clase trabajadora. Yo le contaba ayer a los compañeros de Corea, no sé qué me habrán entendido, pero del famoso Panrico y Coca-Cola, lucha es una sola. Pero de que la idea de la coordinación no era una idea abstracta, sino una idea que se tracía carne en la lucha de clases, ¿no? Entonces, tenemos que ganar peso en esos sectores. ¿Para qué? Para hacer fracciones revolucionarias, camaradas. Para hacer fracciones revolucionarias que nos permitan a nosotros construirnos en el movimiento obrero y hacer un partido. Y también tenemos que desarrollar la teoría. Sí, porque una cosa es decir que uno no tiene que ser propagandístico, pero tiene que desarrollar la teoría. Sin teoría revolucionaria no hay partido revolucionario, decía Lenin, ¿no? Tenemos que desarrollar en el terreno de la historia, de la cultura, de la economía, de la teoría política, de las cuestiones de género, de la ecología, de una serie de cuestiones que tenemos nosotros por delante. Tenemos que seguir desarrollando nuestros diarios, tenemos que abrir locales, tenemos que tener nuevas tácticas, tenemos que hacer muchas cosas, ¿no? Y todo esto es una tarea urgente, camaradas. Porque la guerra, la crisis capitalista, el empeoramiento de las condiciones de vida de las masas, de la población, la crisis climática, son todos un caldo de cultivo para que las masas vuelvan a luchar en algún momento en forma revolucionaria. Es decir, el capitalismo genera la lucha de clases en forma permanente. Hay quienes tratan de evitarla, pero esa situación no se puede cambiar. Esa es una dinámica objetiva, ¿no? Todos nosotros lo que no podemos es predecir los ritmos en que se va a dar esto, ¿no? En el Estado español venimos de muchos años de pasividad. Ahora, por ejemplo, no queda claro qué tipo de gobierno va a haber. Hubo un desvío reformista grande, hubo derrotas, por ejemplo, en el movimiento catalán. Es que, aunque hoy ni siquiera está claro si va a haber gobierno progresista, ahora tal vez hay nuevas elecciones, etcétera. Pero lo que sabemos, y se plantearon en algunas reuniones, en algunas charlas, y hoy lo van a decir más los compañeros y compañeras que van a estar en la charla central de la tarde, ¿no? Sea el gobierno que venga, van a venir nuevos ataques, ¿no? Y eso va a generar, más temprano o más tarde, más lucha de clase. Entonces, toda la discusión que hacemos de estrategia, y ya voy a ir terminando, es para prepararnos para esos momentos, camaradas. Por eso nuestra intervención en la lucha de clases, en los sindicatos, que hay que hacerlo y mucho más, en las universidades, en los institutos, en las elecciones, que aún no nos presentamos, pero nos queremos presentar más o menos pronto. No, ahora sí hay, pero bueno, el año que viene, hay que verlo. Todo eso es importante, pero no es un fin en sí mismo, camaradas. Todo lo que hacemos en el terreno táctico lo ponemos en función de construir un partido revolucionario de cuadros que pueda jugar un rol decisivo cuando la lucha de clases sea lo que se imponga en la escena. Todas estas batallas las queremos poner al servicio, para decirlo en otra fórmula, de formar tribunos del pueblo, que es esta gran idea de Lenin, en la cual planteaba que los militantes socialistas tenían que ser militantes con un pensamiento hegemónico, mucho más amplio el que tiene un sindicalista o un militante, un activista de un movimiento. Es decir, que busquen influir políticamente a todas las distintas capas y sectores explotados y oprimidos de la población en la perspectiva del socialismo.
¿no? Eso es lo que buscamos nosotros. Queremos construir un partido de tribunos del pueblo. Esa es nuestra perspectiva, ese es el partido que nosotros queremos, ¿no? Un partido donde todos los compañeros y compañeras intervienen en la lucha sindical, lo hagan, que intervienen en las luchas del movimiento estudiantil, en la lucha del movimiento de mujeres y LGTB, en las luchas socioambientales, en todos los procesos, que se puede intervenir incluso en el terreno electoral, en el movimiento antirracista, etcétera, pero que lo hagan como tribunos populares. Que luchen porque la clase obrera actúe como una clase hegemónica, que es lo que estábamos discutiendo hoy, que busquen conducir esa lucha de clases a un enfrentamiento contra este sistema. Y nadie más, camarada, que nosotros tiene esta perspectiva hegemónica. Por eso queremos que hay que construir la CRT. No porque somos un grupo fanático de nuestra propia organización, que somos fanáticos de nuestra propia organización también, pero sino porque somos los únicos que tenemos esa perspectiva. Entonces ya termino, camaradas. ¿Para qué hacemos todo esto? Es decir, ¿para qué tener un programa transicional, conquistar un programa? ¿Para qué construir un partido? Nosotros queremos hacer todo eso porque queremos el socialismo. Es decir, porque queremos terminar con este sistema, y porque queremos que la clase trabajadora, si lleva adelante su lucha a escala nacional e internacional y destruye el Estado capitalista y empieza a construir estados transicionales que puedan reintroducir o introducir por primera vez, si se quiere, la razón en la esfera de las relaciones económicas, como decía Marx, es la única que puede dar una perspectiva de salida a la catástrofe que preparan los capitalistas. Porque los capitalistas están llevando la civilización a la catástrofe. Hoy en la discusión que se hizo sobre ecología con los camaradas, que fue excelente, estaba planteadísimo ese problema. Y el camarada Adrián dijo una definición que para mí era central. Si la clase trabajadora y especialmente los sectores concentrados no están a la cabeza de plantear una estrategia de salida para la transición ecológica, no hay ninguna perspectiva posible. Porque es la clase trabajadora la única clase que puede, por su situación social, por su situación en las distintas posiciones estratégicas que tiene, que puede darle una salida al conjunto de los sectores explotados y exprimidos para luchar por una sociedad que merezca ser vivida, para luchar por el socialismo, que es por lo que peleamos nosotros. Y esto no es para nosotros una idea en mayúscula, compañeros, no es solo que somos socialistas, peleamos por el socialismo. No, es nuestro objetivo último más preciado, es el más elevado. Es por lo que consideramos que vale la pena en última instancia vivir y morir. Y por lo que vale la pena militar. ¿Por qué? Porque sin el comunismo no hay futuro para la humanidad. Durante el siglo pasado el comunismo fue bastardeado por el estalinismo principalmente, entonces la idea del comunismo no está hoy todavía en las masas, ¿no? Pero nosotros queremos rehabilitar esa perspectiva, y la queremos rehabilitar como una perspectiva no solo nacional, sino internacional e internacionalista, porque nuestro socialismo no es un socialismo que se pueda construir a escala nacional. Socialismo que solo puede ser el resultado de la lucha a escala internacional y mundial de la clase trabajadora. Y por eso nuestra construcción de partido no es solo nacional, es una construcción internacional, y nuestra perspectiva es la reconstrucción de la Cuarta Internacional como el Partido Mundial de la Revolución Socialista. Estas son las coordenadas en las cuales nosotros nos proponemos las tareas de hoy. Entonces, hoy con esto termino. Hoy buena parte de la extrema izquierda del Estado español está un poco desmoralizada, sobre todo los tipos que confiaron en el neorreformismo, están en crisis, ¿no? Hay otros que empiezan a plantearse, sacar conclusiones o comienzan a organizarse y todo, pero no todo es por izquierda, camaradas, también, Es decir, la rabia, la desesperación también lleva, incluso en sectores de la juventud, a buscar salidas reaccionarias, a apoyar a Vox, a Milei en Argentina, a otros sectores de extrema derecha, etc. Entonces, la construcción de un partido revolucionario, visto desde este punto de vista, es el combate más importante que tenemos por delante si no queremos que la salida a la crisis del capitalismo, ¿no?, como viene, la den variantes totalitarias, monstruosas, etcétera, como las que ha preparado el capitalismo en el siglo XX y que sin duda las va a preparar en el siglo XXI, cuando no encuentra otra salida que eso, para reventar a la clase trabajadora y cargar sobre ella los costos de sus propias contradicciones. Y aún más, en esta época que es imperialista, pero que es también del cambio climático y de la catástrofe ecológica, eso se vuelve aún todavía más urgente, ¿no? Porque cuando hay un mundo en llamas, y cuando, como lo vimos en la charla, pero que todo el mundo está al tanto de esta situación y todo, la necesidad de construir un partido, la necesidad de militar, la necesidad de organizarse y dar una perspectiva estratégica socialista o ecosocialista, podríamos decir incluso, ¿no? Es no solo una opción que podemos tomar, sino que es casi una obligación para aquellos que decimos que queremos terminar con este sistema de mierda. Entonces, por ahí está un poco trillada, pero la merecía decir porque
una frase de Trotsky que creo que vale la pena. Es decir, como dijo en su famoso discurso posterior a la fundación de la Cuarta Internacional: queridos amigos, no somos un partido igual a los demás. No ambicionamos solamente tener más afiliados, más periódicos, más dinero, más diputados. Todo eso hace falta, pero no es más que un medio. Nuestro objetivo es la total liberación material y espiritual de los trabajadores y de los explotados por medio de la revolución socialista. Si no lo hacemos nosotros, nadie la preparará ni la dirigirá. Nuestro partido nos toma por entero, pero en compensación nos da la mayor de las felicidades, la conciencia de participar en la construcción de un futuro mejor, de llevar sobre nuestras espaldas una partícula del destino de la humanidad y de no vivir en vano. Gracias.